Gracias al Señor podemos tener y recibir la palabra. Y hoy en la mañana que oraba el hermano Alfredo dijo algo y me llamó mucho la atención porque está relacionado a lo que hoy traigo para que aprendamos cada uno de nosotros. Y él dijo que necesitamos más de la presencia del Señor para saber y para entender en qué estamos fallando. Si no tenemos la presencia del Señor, difícilmente vamos a entender lo que su voluntad y sus principios. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de la cruz, pero hablarles acerca de la cruz, pero en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden encontrar o pueden ver que en todo el Antiguo Testamento no se menciona la palabra cruz. Sin embargo, el principio de la cruz está. Y hay varios ejemplos donde podemos encontrar la cruz y la experiencia que obtiene el pueblo de Israel, en este caso, con la cruz. Entonces, hoy vamos a leer 3 ejemplos que yo sé que son muy conocidos para cada uno de nosotros, pero es necesario que los leamos y que los recordemos. Así que, por favor, les pido que nos vayamos a Éxodo 12, versículo 21. Amén. Vamos a leer el primer ejemplo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad en el dindel y en los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dindel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver diferentes ejemplos así. Y es que el Señor lo que estaba buscando del pueblo de Israel es que ellos entendieran la importancia de depender de Él. Ellos estaban en Egipto y estaban esclavos ahí. Entonces, el Señor empezó a enseñarles cuál es el principio de la cruz en este tiempo. Vámonos, por favor, también más adelante a Éxodo 15. Por favor, y vamos a ver otro ejemplo. Éxodo 15, versículo 22. Aguas amargas de Mara. E hizo Moisés que pasarais Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber del agua de Mara, porque era amarga. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en el agua, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Ahora, fíjense que siempre que el Señor les mostraba la cruz, ellos entendían, pero vemos capítulos después que siempre se les olvidaba. Siempre se les olvidaba el principio. Entonces, más adelante, sigamos, vámonos ahora a Números 21, por favor. Y vamos a ver otro ejemplo donde les muestra el principio de la cruz. Éxodo 21,
Perdón, número 21, versículo 4. Dice, después pasaron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pero pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, el principio de la cruz, y quiero hablarles como la cruz, pero ustedes saben de que no estoy hablando del principio como tal, como un palo, sino que estoy hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que a lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor se manifestaba al pueblo y ellos siempre lo olvidaban. Siempre tenían la independencia, querían la independencia y vivir completamente libres. Y este principio, y es lo que el hermano Alfredo decía, y es que para que nos conozcamos la voluntad del Señor, necesitamos tener la presencia del Señor en nosotros. Pero ellos se les olvidaba completamente y definitivamente siempre caían en el error de faltar a la cruz y al principio de la cruz. En Juan 6, 67, si gustan no lo buscan, lo voy a leer aquí, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo está sujeto al Señor Jesucristo. Todo es por Él y para Él. Y el hombre, el humano carnal, siempre está buscando tener independencia total de Él. Por ejemplo, si recuerdan en el en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Ellos no clamaron, cuando se vieron desnudos, no clamaron y dijeron, Señor, estamos desnudos, Señor, hemos pecado contra ti. No, vinieron y dijeron, vamos a crearnos, a hacernos delantales para ponernos y cubrir nuestra desnudez. Ahí se empieza a manifestar la independencia del hombre y podemos ver que cada uno de nosotros pasamos esas experiencias, pasamos esas situaciones porque nos alejamos realmente de lo que el Señor quiere, porque muchas veces no estamos constantemente en la presencia del Señor. Por ejemplo, y esto porque a mí me ha pasado y en base a mis experiencias les puedo hablar, que muchas veces me he propuesto hacer cosas, proyectos, negocios, X cosa, pero cuando uno trabaja para esas cosas y uno piensa y le pone su inteligencia y busca que salga bien y todo esto, pero muchas veces cuando no está de acuerdo a la voluntad de Dios, esto termina siendo un caos. Nos terminamos metiendo en diferentes problemas a raíz de esto y empezamos como a cubrir y a buscar la manera de cómo salir de ese caos que tenemos. ¿Por qué? Porque es la independencia que queremos tener nosotros. A veces en pequeñas cosas que pasan en el día a día, porque a veces cuando tenemos una situación difícil, una enfermedad o algo difícil, sí clamamos al Señor. Pero a veces hay situaciones pequeñas en nuestra vida, algún problema, alguna situación, y se nos olvida, mejor pensamos, ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo voy a hacer para solucionarlo? Entonces, de ahí pasa lo contrario, a veces pasa lo contrario, a veces me decido hacer algo y muchas veces funciona, pero
en esa situación, cuando no es la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Que eso me termina dando más independencia, porque esas cosas que a veces logro digamos, por algún esfuerzo que yo haga, pero no está en la voluntad del Señor, esas cosas traen consecuencias también, porque nos llenamos de orgullo, nos llenamos crece nuestra independencia, ¿verdad? Y entonces nos olvidamos del Señor. En cada una de esas detalles, en cada una de esas cosas nos olvidamos de la presencia del Señor y lo que el Señor quiere. Como cristianos muchas veces erramos en buscar la voluntad del Señor de una manera cuando necesitamos tomar una decisión y venimos y buscamos la dirección del Señor, pero previo a eso no hemos hecho un trabajo. Previo a eso no estamos constantemente en la búsqueda del Señor, sino que nosotros cuando venimos y nos topamos con una situación difícil o un tiempo de elección de algo, ahí sí clamamos, ahí sí nos metemos y buscamos al Señor, pero previo a eso siempre se nos olvida. En el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. En vano vamos a estar trabajando y esforzándonos. ¿En qué estamos poniendo nuestra capacidad, la inteligencia que el Señor ha puesto en nosotros? ¿Estamos buscando realmente hacer la voluntad de Él o estamos haciendo nuestra voluntad y lo que nosotros queremos hacer? Muchas veces si tenemos, queremos. Si tenemos, queremos más. Y si tenemos más, pues muchas veces somos miserables porque siempre estamos pensando en que el Señor no provee lo que exactamente nosotros queremos. Siempre estamos dudando de la voluntad del Señor. Entonces, debemos confiar en Cristo, debemos confiar en la cruz. Ahora, todo esto que le estoy hablando acerca de que tenemos muchos planes, muchos sueños y todas estas cosas que al final no funcionan, pero todo es porque tenemos esa independencia y queremos exaltar nuestro exterior. Que queremos que los demás vean cuánto hemos crecido, cuánto estamos avanzando muchas veces. Muchas veces nos pasa de que lo único que deseamos es que cubrir nuestras necesidades, nuestro yo, y eso pues prácticamente es lo que nos impide avanzar en este camino crucificado. La cruz tiene dos lados, si podemos ver. Por un lado está la muerte, pero por otro lado está la resurrección. Y en cada uno de los ejemplos que vimos anteriormente en el pueblo de Israel, en Egipto, en Mara y ¿cuál era el otro, hermanos? Y en el desierto, podemos ver que hubo muerte. Podemos ver que el primero hubo muerte y luego la experiencia con el poder de resurrección. Si no vemos la cruz en nuestras vidas, menos vamos a poder ver el poder de resurrección. Pero el problema es que nosotros queremos saltarnos y queremos ver el poder de resurrección, pero sin pasar por el periodo de muerte, sin dejar aquello que nos está agradando, sin dejar aquello. Nosotros tenemos que entender que el principio de la cruz, como les repito, no es el palo en sí, pero necesito hablarles en estos términos porque necesito que vayamos a algo. El primer día que nosotros conocimos al Señor, que Él nos salvó, ese día llegamos a la cruz, pero ese día fue por don, porque el Padre nos llevó hacia el Hijo. Y es tremendo eso porque cuando nosotros vamos ese primer momento, cuando vamos a la cruz, el Señor por don nos limpió nuestro razonamiento, nuestro pensamiento y nos llevó a los pies de la cruz. Pero ahora nosotros ya conocemos ese camino, ahora ya sabemos ese camino, pero no lo queremos recorrer. Efectivamente el yo está tratando de luchar contra oponerse contra eso, oponerse contra la dependencia que tenemos con el Señor o que debiéramos tener con el Señor, sino que esa independencia busca exaltarnos, con el pastor estamos estudiando acerca de la reputación, nuestro nombre. Entonces, todas esas cosas buscan exaltarnos. Sucede que el pueblo de Israel pasó así diferentes etapas
Y quiero que estudiemos una porción que está en Ageo. Por favor, vámonos a Ageo. Y lo que sucede aquí es que el contexto de la historia es que el pueblo de Israel estaba en el exilio, que fue llevado cautivo 70 años, según la profecía de Jeremías. Y en ese tiempo ya no estaban bajo el gobierno de Babilonia, sino que estaban bajo el gobierno persa. Y en ese tiempo el Señor empezó a despertarlos y a mostrarles que el templo no estaba edificado. Empezó a despertar a unos y que otro para mostrándole que debían de regresar a Jerusalén, debían de reconstruir la ciudad y debían de reconstruir los muros y por lo tanto el templo. Leamos por favor, permítame. Leamos desde el 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Detengámonos un momento ahí. La palabra artesonada se refiere a una decoración muy ostentosa que tenía en las casas del pueblo. Y eso era en lo que estaba trabajando el pueblo de Israel en ese momento. Ellos habían construido para sí casas ostentosas, pero realmente la casa y el templo de Jehová, hablando del interior de cada uno de ellos, estaba desierto. Hoy en día se ha vuelto más importante lo que está exteriormente y no lo que el Señor está haciendo dentro de nosotros. Y Dios para nada que estaba impresionado con lo que cada uno del pueblo había hecho. Realmente todo lo físico que habían construido y todo lo que habían hecho no era nada importante porque su templo aquí adentro estaba desierto. Entonces el Señor, como podemos entender siempre en el Antiguo Testamento, nos habla de una manera espiritual hoy para nosotros. Y necesitamos entender este principio. ¿Qué estamos priorizando? ¿Qué estamos edificando hoy en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo hoy para el Señor? ¿Qué estamos entregando? ¿Qué estamos trabajando? Muchas veces se nos olvida. Si leemos por favor el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahí está el primer punto. ¿Qué tenemos que hacer cuando no tenemos la presencia del Señor? Cuando nuestro templo no está completamente edificado. Necesitamos detenernos, necesitamos hoy tomar una elección, necesitamos hoy pararnos y decir, ¿cuáles son los frutos que estoy dando? ¿Qué pasos he dado en el Señor? ¿Qué he hecho hoy para el Señor? ¿Qué estoy sacrificando? ¿Cuántas veces he ido a la cruz hoy por el Señor? Pero sin embargo lo que nos interesa más es lo exterior. Y si no hay paz dentro de nosotros, si no hay amor, si no hay ese amor ardiente por el Señor Jesucristo en nosotros, necesitamos trabajar mucho dentro de nosotros, necesitamos caminar en el Señor. Veamos las consecuencias de todo esto. Vámonos al versículo 6 y dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornada en saco roto. Hermanos, ¿cuánta palabra y cuánta semilla estamos recibiendo en esta casa? Pero ¿será que cuando salimos de esa puerta las aves se llevan toda esa semilla que hemos recibido? ¿Será que cuando salimos y regresamos a nuestro día a día se nos olvida lo que vimos y estudiamos? ¿Será que solo nos estamos preocupando por el domingo y no por el día a día en la búsqueda del Señor y en la palabra?
Debemos meditar en lo que estamos haciendo hoy. Debemos meditar que necesitamos cosechar más de lo que hoy recibí, de la palabra que hoy recibí, de lo que sembraron hoy, de lo que el Señor sembró en mí, en mi tierra. Necesitamos hoy ponerla por obra. Les decía hace un momento, si no tenemos, queremos, y si tenemos, queremos más, ¿verdad? Y si tenemos más, muchas veces somos miserables, porque no estamos poniendo los ojos donde debemos ponerlos, porque solo muchas veces nos acordamos que del Señor el domingo, porque muchas veces solo ese día nos acordamos. Leamos por favor el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es la segunda vez que les dice lo mismo. Hay que poner atención a eso. Ahora, vamos a saltarnos el 8, ya lo vamos a leer, y vamos a leer el versículo 9. Y dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo la dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y amé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. La independencia del Señor produce eso. La independencia del Señor produce que haya sequía en nuestra vida. La independencia de nosotros hace que el Señor no provea más. Y necesitamos nosotros que el Señor provea para que podamos crecer en el Señor, para que podamos caminar en Él. Regresemos por favor al 7 y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, dice el 8, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y no seré seré glorificado, ha dicho Jehová. Necesitamos arrepentirnos y regresar al monte. Hoy necesitamos arrepentirnos y regresar al monte Gólgota por la sustancia, por la madera, por la cruz. Necesitamos hoy caminar hacia ese monte y entregarnos ahí una vez más. El Señor en la primera vez nos limpió nuestra mente, nuestro razonamiento. Pero hoy necesitamos nosotros mismos subir a ese monte. Necesitamos nosotros mismos ir a los pies de la cruz nuevamente y pedirle al Señor, porque necesitamos esa sustancia cada día. Si nosotros estamos olvidándonos de la cruz cada momento, si nosotros estamos olvidando del sacrificio del Señor Jesucristo, no estamos avanzando, hermanos, porque hay muchas cosas que hay dentro de nosotros que necesitamos vencer. Debemos arrepentirnos y debemos caminar en el Señor. El primer día fue por don, pero hoy es nuestra lección subir al monte. Hoy es nuestra lección ir y buscar la madera que necesitamos. Hoy es nuestra elección, estimados hermanos. Y todo lo que debemos hacer es humillarnos. Todo lo que debemos hacer es entender que hay un camino crucificado, que hay un lado de la balanza, la muerte. ¿Qué estamos sacrificando hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos realmente trabajando en nuestro crecimiento espiritual? ¿O estamos dejando que los pastores estén orando por nosotros y nosotros haciendo lo que sea? Pues no, hoy debemos tomar una elección. La palabra ya hemos leído, meditemos en los frutos que estamos dando hoy, meditemos en lo que hoy tenemos, parémonos y démonos cuenta que necesitamos cambiar el rumbo. Ya basta de errar en el blanco, tenemos que ir a la cruz cada momento, necesitamos ir a ese monte, corramos. Y saben una cosa, yo hablé de esos 3 ejemplos porque ahí en la cruz podemos ver cómo muere el mundo, cómo muere la carne y cómo muere el diablo.
Esas tres cosas podemos ver que en la cruz mueren. Ahora, Egipto tipifica al mundo y el Señor les dio la victoria a través del sacrificio del Señor Jesucristo. La carne, cuando en Mara se quejaron porque no tenían agua que beber, el Señor Jesucristo ahí estaba con la cruz. Y hoy se nos olvida ese sacrificio muchas veces porque necesitamos recordarlo, porque necesitamos vencer al mundo, necesitamos vencer a la carne. Y el día también que estaban en el desierto y las serpientes los estaban picando, ¿se recuerdan qué son las serpientes? ¿Se recuerdan qué son las serpientes? Son los espíritus dragón. ¿Y qué necesitaron para vencer eso? ¿Qué necesitaron? Mirar hacia la cruz. Mirar hacia la cruz. Entonces, hoy, mis amados hermanos, quiero poner esto en su mente. Hoy necesitamos entender qué estamos haciendo. Hoy necesitamos vernos a nosotros mismos. Entender que cada día necesitamos de la cruz. Cada día necesitamos ir a los pies de la cruz. En Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Todo el que la pierde su vida por causa de mí la hallará. Este es el principio de la cruz. Recuerden que siempre debemos entregar algo, que siempre debemos hacer algo, porque necesitamos crecer en el Señor, necesitamos avanzar cada día más. Así que hoy quiero dejarlos con esto. ¿Qué fruto estamos dando entre la semana? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué sacrificio? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué enojo hemos entregado? ¿Qué orgullo hemos entregado? Necesitamos tener más la dependencia del Señor. Y si se fijan en el versículo 8, dice: subid al monte y traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Como cristianos muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad del Señor, pero debemos estar más preocupados por edificar la casa. Debemos estar más preocupados por edificar aquí adentro nuestra casa para que habite el Señor y su voluntad sea derramada ahí y podamos tener las elecciones correctas en nuestro caminar cristiano. Así que, mis amados hermanos, hoy quiero pedirles que oremos y quiero pedirles que vayamos a la cruz una vez más.